Mi bisabuelo fue militar. A él, en sus primeros años, lo mandaban a la sierra en Michoacán. Logró sobrevivir porque dice que casi todo su pelotón desapareció en aquel lugar. Una tarde, antes de quemar un sembradío que localizaron escondido en un cerro, lo dejaron de guardia cuidando que nadie se acercara. Pero él se sentía mal, así que le pidió de favor a otro compañero que lo cubriera. Cuando el comandante regresó, lo tablearon porque el lugar estaba sin vigilancia. Como castigo lo dejaron ahí toda la noche amarrado. Él cuenta cómo vio a un coyote arrastrando el cuerpo. Gritó una y otra vez de terror, y esa cosa lo miró. Dejó tirado el cadáver y se lanzó contra él. Mi bisabuelo sintió que su vida se iba a terminar justo en ese momento, hasta que escuchó un disparo. Alguien había atacado al coyote, y esa cosa cambió de apariencia justo frente a él. Ahora parecía un hombre muy bajito con hocico de perro. El hombre le arrancó una pierna al cuerpo que llevaba y se perdió entre el monte. El soldado que disparó dice que no logró ver bien aquella cosa, pero lograron rescatar el cuerpo para entregarlo a la familia. A mi bisabuelo nadie le creyó, o por lo menos no quisieron creerle. Le diagnosticaron estrés postraumático y lo dejaron haciendo trabajo administrativo. Pero él murió sabiendo que lo que vio fue real, porque en esa sierra siempre desaparecían soldados buscando sembradíos que esa cosa cuidaba. Bienvenidos a un nuevo miércoles de terror, Tic-Tackers. Sofía acababa de llegar al pueblo de Haynesville. Se había mudado con su padre hacía unas semanas y necesitaba dinero para sus cosas. Quería ahorrar para comprarse un coche. Decidió buscar trabajo y se acercó al supermercado para preguntar si tenían un puesto para ella. No necesitaban gente, pero vio un anuncio en el tablero que decía que se buscaba niñera para cuidar de 3 niños. Había un número de teléfono. Llamó. Le contestó la señora Henderson y le dijo que se pasase esa misma tarde. Cogió su bicicleta y pedaleó hasta la casa de los Henderson, que estaba algo aislada. Era una casona grande y vieja. El cielo estaba despejado y la temperatura era agradable. Dejó su bici junto a un árbol y timbró. Los 2 padres la recibieron en la puerta. Eran una pareja joven que esa noche tenía una fiesta. Uno de los compañeros de trabajo de la madre se jubilaba y le iban a hacer una gran despedida. El interior estaba decorado con mucho gusto, pero se notaba el paso de los años. Las paredes estaban algo descoloridas y los suelos crujían. Le dejaron los números de emergencia en la nevera y dinero para que pidiera una pizza. Se tomaron la pizza y vio una película con los niños mientras comían palomitas. Las criaturas eran unos angelitos, se portaron muy bien y sobre las 10 los acostó en sus camas sin que protestaran. Les leyó un cuento y encendió el vigilabebés. Después bajó a ver la televisión. Sofía quería terminar una serie a la que estaba muy enganchada, solamente le quedaban 2 capítulos. Se estaba poniendo cómoda en el sofá cuando sonó el timbre del teléfono. Respondió, y todo lo que escuchó fue una respiración pesada seguida de una voz de hombre. La voz le preguntó: ¿Has visto cómo están los niños? Asustada, colgó el teléfono. Trató de convencerse a sí misma de que debía ser una broma. Algún gracioso que sabía que iba a cuidar a los Henderson esa noche. Revisó el vigilabebés. Todo parecía en calma. Volvió a poner su serie, pero unos 15 minutos después, el teléfono volvió a sonar. Cogió el auricular y escuchó una risa histérica desde el otro extremo de la línea. Entonces, la misma voz preguntó: ¿Por qué no has ido a ver cómo están los niños? La niñera tiró el teléfono. Miró por la cámara y todo parecía estar bien. Igualmente, la pobre Sofía se asustó un poco y decidió llamar a la policía, y después subiría a comprobar. El agente que le respondió le dijo que si el hombre llamaba nuevamente, debía tratar de mantenerlo hablando. Eso le daría tiempo a la policía para rastrear la llamada. No tenían muchos efectivos esa noche, se había producido un robo y la patrulla tardaría un rato en llegar. Justo cuando estaba a punto de subir las escaleras, el teléfono sonó por tercera vez, y cuando la niñera contestó, escuchó la respiración pesada de nuevo. La voz repitió: Realmente deberías ir a ver cómo están los niños. Sofía se quedó escuchando mientras el hombre reía histéricamente durante mucho tiempo. Colgó el teléfono de nuevo y casi de inmediato volvió a sonar. La llamada procedía de la estación de la policía. El agente le gritó: ¡Salga de la casa ahora mismo! ¡Las llamadas vienen del teléfono de arriba! Sofía dejó caer el teléfono en estado de shock. Sentía que se iba a desmayar, pero de repente oyó pasos pesados que bajaban las escaleras. Sin detenerse por un segundo, salió corriendo de la casa lo más rápido que pudo.
Al cerrar la puerta principal detrás de ella, una mano de hombre se estrelló contra el vidrio. Ella gritó y salió corriendo a la calle justo cuando llegó el coche de la policía. La policía registró la casa y en el dormitorio encontraron un hacha ensangrentada tirada en el suelo, junto al teléfono de arriba. Se temieron lo peor. Escucharon un ruido procedente del armario y lo abrieron con cuidado. Eran los niños escondidos, aguantándose el llanto. La ventana trasera estaba abierta y la brisa soplaba a través de la cortina. No había ni rastro del loco que había hecho las llamadas telefónicas. Había escapado tan pronto llegó la policía. Sofía y los niños se quedaron abrazados en el sofá mientras llegaban sus padres. Ya los habían avisado y estaban a punto de llegar. Pero de repente volvió a sonar el teléfono. Hace 2 años, cuando recién me había casado con mi esposa, recuerdo muy bien que solía salir de mi casa para poder traer el pan a la mesa. Salía a trabajar en el cultivo de maíz que tenía en mi ranchito. Todos los días me despertaba a las 3, exactamente 3 de la mañana me ponía a recolectar todo el maíz. Solía terminar algo tarde, puesto que terminaba hasta las 5 de la tarde. Solo llegaba a mi casa a comer y a dormir. Y así eran todos los días. Fíjense que yo jamás había presenciado algo paranormal. Bueno, eso fue hasta que llegó ese día. Una madrugada de agosto, en épocas de recolección, me apuré para recolectar el maíz que mi esposa y yo venderíamos en el pueblo. Eran aproximadamente las 3:30 de la madrugada, cuando escuché a una de mis cabras. Su rebaño estaba cerca del maizal, así es que fui a buscarla, para poder meterla con las demás. Di con su búsqueda y al verla, la cabra estaba parada en 2 patas. ¿Sabes? A mí no me dio miedo lo que vi, porque hay veces que las cabras hacen eso, para detectar a sus depredadores desde puntos altos, y me acerqué a ella cuidadosamente para no asustarla. La cabra estaba quieta, no se movía para nada. Noté algo muy extraño en el ambiente, algo no andaba bien con esa cabra. Al verle los ojos, fue cuando me asusté. Los ojos de la cabra brillaban con un intenso color rojo. Ahí me di cuenta que estaba frente a algo sobrenatural. Saqué mi machete y se lo mostré a la cabra. Y le hablé y le dije: no te tengo miedo, maldito demonio. Pero entonces la cabra comenzó a retorcerse, y poco a poco comenzaba a cambiar, hasta tomar la forma de un niño pequeño, pero sus pies de este, seguían siendo de la cabra. En ese preciso momento me paralicé del miedo, aflojé la mano donde tenía mi machete, y fue cuando por primera vez, escuché hablar a ese demonio. Y ahora sí tuve miedo. No pude soportar más el miedo, y salí corriendo de ese lugar. Recuerdo que del miedo solté mi machete, y mientras corría, escuchaba que la cabra venía atrás de mí, y cada vez más la sentía más cerca. Pero lo que me salvó, fue lo que recordé que me había dicho mi esposa. Viejo, cuando veas algo que no pertenece a este mundo, solo agáchate y dibuja una cruz en la tierra, y cierra los ojos y repite una oración. Me detuve de golpe, e hice lo que mi esposa me había dicho que hiciera. Aún sentía que la cabra venía tras mío, y al dibujar la cruz, cerré los ojos e hice una oración, con miedo y con muchas ganas de salir corriendo. Cuando terminé la oración abrí los ojos. Ya no se escuchaba la cabra, y mucho menos se veía por ningún lugar. De tanto miedo que sentía, me quedé ahí sentado en la cruz que dibujé. Cuando salieron los primeros rayos del sol, fue cuando me pude mover. Traté de no pensar en eso que vi en la madrugada, en todo el día que estaba trabajando. Mi esposa notó lo que me pasaba, pero yo nunca le conté esta historia, para no asustarla. Afortunadamente, no volví a ver algo parecido los siguientes 3 años que seguí trabajando en las madrugadas en ese mismo rancho. Todo comenzó con otro viaje de camping familiar. Mi hermano Andy, mis padres, mi tía Laura, mi tío Ben y yo siempre planeábamos una aventura anual para acampar en las montañas cercanas. Cada año nos gustaba ir un poco más alto y un poco más lejos. Llegamos y montamos la tienda en una llanura cubierta de hierba. Era bastante agradable y tranquilo. Parecía increíble que solo estuviésemos a unos pocos kilómetros de la vida urbana. La única parte que no me gusta de estos viajes es que no hay baño, así que si necesitabas un poco de tranquilidad, tienes que llevar una pala y esperar a que no te piquen las hiedras venenosas.
Estaba atardeciendo y ya teníamos todo listo. El fuego crepitaba en la hoguera. Me dieron ganas de hacer pis, así que le dije a mi madre que me iba hasta la arboleda. Pero no te alejes demasiado, que la cena está casi lista. Me dijo mi madre, y yo asentí desde lejos. Me adentré en el frondoso bosque e hice mis cosas. Una vez terminado, me subí los pantalones e inicié el camino de regreso, pero justo cuando estaba a punto de salir, vi algo por el rabillo del ojo. Volví la cabeza y en un estanque a unos pocos metros de distancia había una muchacha. Tenía curiosidad, así que decidí acercarme. Ella tenía el pelo negro, largo y desordenado, recogido en 2 coletas. No parecía mucho mayor que yo, unos 13 o 14 años. Llevaba un vestido plisado, desgarrado pero sin zapatos, y sus piernas estaban cubiertas de rasguños. ¡Hey! La saludé, acercándome a ella. Poco a poco se giró hacia mí. Tenía un flequillo negro que le cubría medio rostro. Mi nombre es Rubin, le sonreí. ¿Cuál es el tuyo? Una niebla la rodeó. Mientras ella se quedó en silencio, apenas podía ver los árboles de alrededor. La oí susurrar. Lulú. ¿Lulú? Es raro, pero es un nombre lindo. ¿Dónde vives, Lulú? Miré a mi alrededor. Era difícil ver algo. Además, era ya casi de noche. Puedo llevarte si quieres. Murmuró tomando mi mano. Su piel era suave, incluso con los rasguños, pero estaba muy fría. Me paralicé durante unos segundos, no sabía si debía ir con ella o no. La volví a mirar, me dejé llevar y la seguí. Fuimos por un sendero de tierra que estaba atestado de hojas secas y ramas caídas. En ese momento solo me fijé en ella y no en el hecho de que estábamos caminando a ciegas en la niebla. Se las arregló para conducirnos a una vieja casa abandonada de 2 pisos. Allí la niebla era aún más espesa. Nos sentamos en el porche a contemplar la oscuridad. ¿No tienes miedo, ya sabes, de vivir aquí tú sola en el bosque? Ella abrazó sus rodillas magulladas y mantuvo sus ojos ocultos. En realidad no. Incluso con los hombres altos, asesinos y monstruos de 4 patas. Nunca estoy asustada. Nadie me visita de todos modos. Explicó bajito. Me sorprendió su respuesta. Por un momento pensé que estaba loca, pero parecía que llevaba viviendo allí bastante tiempo. ¿Pero de dónde eres? De un lugar lejano y oscuro. No me gusta mucho la oscuridad. Las cosas malas suceden allí. Ella tembló por un momento y luego se quedó en silencio. ¿Por qué te tapas la cara?, le pregunté después de sentir un escalofrío. Quiero verte. No me gusta que la gente vea mi cara. Otro silencio misterioso llenó el ambiente. Entonces me aclaré la garganta. ¿Cuándo crees que se irá la niebla? Tendré que regresar al campamento antes de que mis padres se preocupen. La miré y ella se puso de pie. De repente sentí algo extraño en ella. Una sensación triste y demoníaca me abrumó. ¿Tienes hambre?, preguntó ella caminando hacia la puerta. Sí, me puse de pie listo para seguirla al interior de la casa. Dentro todo estaba muy cuidado. Las ventanas estaban limpias y el sofá parecía cómodo. Había luces encendidas en la zona de la cocina. Me senté en el sofá. Ella entró en el salón con un plato de sopa y una cuchara de plata brillante. Lo puso en mi regazo y fue a buscarme una servilleta. Luego desapareció subiendo unas escaleras. Me senté solo a tomar mi sopa. Estaba calentita y me sentó bien. Comí pensando en mis padres. Llevaba fuera mucho tiempo, pero no nos habíamos alejado demasiado del campamento. ¿No debería escuchar a mis padres gritando por mi nombre? Debería ser capaz de oírlo desde aquí, aunque todo se volvió raro desde que la niebla apareció. Me quedé lleno después de comer la sopa y enseguida me entró el sueño. Dejé el plato y la cuchara en la mesa y me tumbé en el sofá. Solo podía pensar en la chica. ¿Dónde se había metido? Entonces me quedé dormido. Me desperté en la oscuridad de la noche por un fuerte grito que venía como del sótano. Me levanté del sofá y miré a mi alrededor. Solo se oía el crujido de las tablas de madera. Miré la mesa, pero los platos ya no estaban. Supongo que Lulú se los llevó. Cerré los ojos de nuevo, tenía mucho sueño. Estaba ya casi dormido cuando de repente me sobresalté de nuevo por un grito. Esta vez estaba seguro de que no era cosa de mi imaginación. ¿Qué pasa si Lulú estaba en peligro? Necesitaba asegurarme de que estaba bien. No podría soportar que le hubiese pasado algo malo. Entonces empecé a mirar por toda la casa buscando el sótano. Cuando agarré el pomo de la puerta, una frialdad espeluznante recorrió lentamente mi cuerpo. No quería abrir, pero me armé de valor. Detrás de la puerta estaba oscuro. Debía bajar una escalera. Me tapé la nariz, un olor fétido me invadió. Mientras bajaba, el mal olor era cada vez más fuerte. Mi estómago comenzó a agitarse y mis ojos se humedecieron. Olía a podrido. Encontré un interruptor y lo pulsé. El sótano estaba ahora completamente iluminado. En la esquina de la habitación había otra puerta cubierta de moho. ¡Lulú!, grité, mirando a mi alrededor. No hubo respuesta. ¿Dónde podría estar? ¡Lulú!, grité más fuerte, con más ansia que antes. Agarré el pomo de la puerta de la esquina y la abrí. ¿Lulú? Lo que había visto en esa habitación me hizo vomitar. Había un cuarto entero de cuerpos podridos en descomposición. Había hombres y mujeres tendidos sobre el suelo. Todos tenían en común que ninguno de ellos tenía ojos. Solo había cuencas vacías mirando a través de mí. No podía soportarlo. Me giré y allí estaba Lulú. Tenía las piernas y los brazos cubiertos de sangre. Me quedé horrorizado.
Deseaba que todo esto fuera una pesadilla, que nada fuera real. Has visto demasiado. Ella me miró y sacudió su cabello moviéndose para revelar su rostro. No tenía ojos. ¡Tu cara! Me aparté rápidamente y tropecé contra unas herramientas que estaban tiradas en el suelo. Tocó mi cara suavemente con su mano. No puedes ver mis ojos en este momento. Dijo con una pequeña sonrisa. Pero yo los tengo. Me quedé helado, mi corazón estaba latiendo intensamente. Apenas podía respirar. Lulu se apartó todo el pelo de la cara, manchándola con la sangre de sus manos. ¿Ves? La piel alrededor de las cuencas comenzó a desgarrarse y sangrar. Parecía tan triste, tan herida. Ahora que lo has visto... Ella extendió su mano hacia mí y yo la golpeé. ¡Aléjate de mí! ¡No me toques! La empujé y torpemente corrí por las escaleras a oscuras. Ella me siguió. ¡Has visto demasiado! Repitió mientras me seguía. ¡Dame tus ojos! Miré hacia atrás. Estaba de pie en el porche. Yo seguí corriendo hasta que tropecé con una rama y caí por una pequeña colina. Me golpeé el brazo contra una roca y grité de dolor. Ella apareció frente a mí. Puso sus manos a pocos centímetros de mi cara. Le di una patada y escapé. No paraba de gritar que le diera mis ojos y me siguió corriendo. La sangre brotaba de la pequeña abertura en mi brazo. Entonces ahí fue cuando me di cuenta de que estábamos de nuevo en el estanque donde la había visto por primera vez. Eso significaba que mis padres no estaban muy lejos. Corrí rápido hasta que llegué al campamento. Mi familia se sobresaltó. Estaba mareado y cansado. Vi a mi madre, se veía tan preocupada. La niebla había desaparecido, ya estaba a salvo. Me desmayé. Me desperté en un hospital con mi madre al lado de mi cama. Tenía escayolado el brazo. Ella se inclinó para darme un beso en la frente. Estoy tan contenta de que estés bien. Te fuiste 5 minutos para ir al baño y vuelves con un brazo roto y magulladuras. ¿Me explicas qué estabas haciendo? ¿5 minutos? ¿Solo 5 minutos? ¿Me había ido solo 5 minutos? Pero la chica, la niebla, la casa y los cuerpos... ¿Había sido un sueño? ¿De qué estás hablando, hijo? No hay casas en la zona y ayer no hubo niebla en la montaña. Yo estaba seguro de haber visto la niebla y a la chica. Había tocado mi mano, me dio de comer y los cuerpos. ¿Qué me estaba pasando? Me dieron el alta en el hospital y nos fuimos a casa por fin. Por la noche la niebla se levantó, pero no me pareció raro. Era normal en la zona. Puse el despertador, me acosté y cerré los ojos. La casa estaba en silencio. La imagen de la chica era clara en mi mente. Tomé una respiración profunda cuando oí un susurro espeluznante. Dame tus ojos. Una animación nos muestra que el próximo integrante del Digital Circus será un chico que se parece mucho a Pop.